Cordial saludo. Como estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, me permito presentar una aproximación a la resolución de conflictos. En este video se aborda las teorías del conflicto e iniciativas de paz, con sus teorías del conflicto y de la no violencia, desde perspectivas sociológicas, psicológicas, psicosociales y desde los estudios sobre la paz. Se trabajan las distintas acepciones del conflicto, tanto positivo como negativo, identificando las diferencias estructurales entre las categorías del conflicto, la violencia y la guerra, así como las tipologías y efectos psicosociales. También se tratará el tema de análisis del conflicto para su transformación, exponiendo como marco fundamental la teoría de la transformación de los conflictos y su diferencia con la teoría de resolución de conflictos. Los escenarios para la transformación de los mismos, mostrando 4 contextos cotidianos en los que se suele dar el conflicto: la familia, la escuela, las organizaciones y las comunidades. Al final, se abordará la resolución alternativa de conflictos, desarrollando propuestas para la resolución de los mismos. Bienvenidos. Teorías del conflicto e iniciativas de paz. La historia del hombre ha estado ligada a la reflexión acerca de sus actos, siendo la paz, la guerra y por tanto el conflicto algunos de los puntos centrales de este análisis. Desde la antigüedad, en la mayoría de las culturas alrededor del mundo han centrado su atención en estos aspectos, pero no fue sino hasta la década de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que se conceptualizaron y se dieron a conocer en Occidente. Teorías del conflicto. El conflicto es un fenómeno natural que está presente en toda sociedad. Pensar en el conflicto social es pensar en un hecho social inherente a la vida colectiva. En este sentido, las dinámicas y los cambios que se producen en una sociedad llevan implícito el conflicto como una expresión de lo humano y no necesariamente deben ser entendidas como algo negativo o perjudicial. Teorías de la violencia. Galton, 1990, reconocido estudioso de la violencia y del conflicto, desde los estudios sobre la paz, clasifica las formas de violencia en 3 categorías: violencia directa, estructural y cultural. La violencia directa o física es aquella que tiene como finalidad destruir, neutralizar, herir o matar. Está referida a agresiones físicas. Violencia estructural consiste en agredir a un determinado grupo humano desde la misma estructura política y económica. Ejemplo, aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad e incluso la muerte a la población. Violencia cultural es ese tipo de violencia que se ejerce desde las ideas, las normas, el hábito que aceptan naturalmente. Efectos psicosociales de la violencia. Existen 2 efectos: el efecto en el actor violento y el efecto en el actor violentado. En el actor violento, según Martin Baró en 1975, el primer efecto que suele producir un acto violento hace referencia a la disonancia cognitiva. Así se explica en los agresores la deshumanización de la víctima. Tienden a devaluarla asumiendo que o no es un verdadero ser humano o simplemente es tan malo que se merece lo que le está sucediendo o lo que le sucederá. Efectos en el actor violentado. Quienes son objetivo de los actos de violencia también experimentan una serie de consecuencias. Martin Baró, 1990, afirma que se debe hablar de trauma, pues este concepto se refiere a experiencias que dejan una huella negativa en los seres humanos. Análisis del conflicto para su transformación. El conflicto posee un aspecto negativo y otro positivo. El primer aspecto implica la toma de una postura frente al conflicto y a la solución desde la visión negativa o violenta del concepto, en la que no se reconoce como una situación inherente a la vida y mucho menos como posibilidad para generar aprendizajes y nuevas construcciones. El segundo aspecto, el positivo, propone el conflicto desde una mirada creativa y constructiva, asumiéndolo como una posibilidad de tramitar y gestionar acuerdos y desacuerdos, así como nuevas alternativas de relacionamiento, tanto en los seres humanos como en nuestra interacción más amplia con otras especies y ecosistemas. Dependiendo de este análisis del conflicto, se establecerán entonces las posibilidades de acción para su gestión. Esto, sí, siempre y cuando desde formas creativas y constructivas que sean favorables para los involucrados. Estructura del conflicto, características y elementos. La Universidad Externado de Colombia, 2002, identificó algunas características del conflicto que lo promocionan como parte constitutiva de la vida del ser humano, presente en todas sus dimensiones, al mismo tiempo que lo reconoce como agente de cambio y de desarrollo dentro de las culturas, para lo cual plantea 5 postulados básicos dentro de la visión positiva del conflicto. El conflicto es histórico, el conflicto es una expresión de lo social, el conflicto conlleva riesgos y oportunidades,
El conflicto conlleva múltiples formas de expresión y resolución. Y el quinto, el conflicto admite la diferencia y la unicidad. Esta aproximación da cuenta de la complejidad de factores que componen un conflicto y alerta acerca de lo que se debe tener en cuenta para su análisis, comprensión y gestión. En complemento al anterior, John Paul Lederach, doctor en sociología y uno de los teóricos más relevantes del conflicto y de sus métodos de transformación, plantea 3 elementos básicos constitutivos de todo conflicto que al ser desarrollados llevan a la solución positiva de este: las personas, el proceso y el problema. Las personas son aquellos individuos que están involucrados en el conflicto con posibilidad de resolverlo. El proceso es la historia del conflicto o la manera como se desarrolla, incluyendo las percepciones y situaciones que han dado origen y lo han mantenido. El problema es el motivo primario que da origen al conflicto y genera la confrontación. Tipología del conflicto. Fisas, 1987, propone la división de la teoría del conflicto en 2 partes: el conflicto estructural y el conflicto de actores. El conflicto estructural se define como parte de un conjunto social, personas o grupos, en busca de intereses que no son compatibles con el resto del conjunto social al que pertenece. El conflicto de actores, en este existen posiciones y objetivos claros por los que actuar y cada actor asume un rol de defensa de su posición y objetivos, a fin de generar actividades en pro de la organización y estructuración del conflicto a través de actividades justificadas y debidamente planeadas. Otra forma de clasificación de conflictos se basa en las formas de relación de estos con los actores y según eso se clasifican en intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales. Así pues, la confluencia de estas 2 tipologías de conflictos genera una visión amplia pero detallada de las causas e interpretaciones que se le dan al conflicto desde distintas miradas. Actores del conflicto. Los actores de un conflicto son los individuos o grupos de personas que presentan o poseen intereses, objetivos, necesidades o expectativas sobre un proceso o el resultado de un conflicto, y que mediante sus acciones pueden influir o condicionar el resultado del mismo. Existen niveles de participación de los actores en el conflicto y es según este nivel que se pueden generar una clasificación en primarios, secundarios o terciarios. Actores primarios. Se encuentran en confrontación directa y es a los que las consecuencias y resultados del conflicto los afectan directamente. Los actores secundarios son los individuos, grupo o grupos que participan de forma indirecta, por lo general generando apoyo o simpatía por alguno de los actores. Actores terciarios son los individuos, grupo o grupos que se encuentran por fuera de la esfera de un conflicto específico. Pueden ser considerados imparciales y son estos actores los indicados para intervenir y servir de facilitadores, mediadores o negociadores dentro del intento de resolución de un conflicto. Esta clasificación de tipos de actores, objetivos que poseen los actores en un conflicto, determina la manera, los recursos, las técnicas y procedimientos que se deben utilizar por parte de un facilitador o mediador en el intento de resolución de conflictos. Resolución de conflictos. Cualquier colombiano mayor de edad o menor representado en un adulto puede presentar ante un juez o autoridad con esta competencia una petición de intervención estatal en un asunto de tipo familiar, laboral, comunitario, jurisdiccional, sin prejuicio, siempre y cuando sus objetivos sean claros y no vaya en contraposición de los derechos personales de otros o de los derechos colectivos y cuya pretensión o intenciones entrarán a ser juzgadas. Métodos alternativos en la resolución de conflictos. Son las formas como la sociedad civil se convierte en un actor activo de la resolución de sus propios conflictos, a través de espacios que generan la intervención de los civiles en el desarrollo de la función jurisdiccional. La conciliación. Esta, como principal herramienta de la sociedad civil para intervenir en justicia, a pesar de estar establecida en la Ley 23 de marzo de 1991, es utilizada en Colombia jurídicamente desde 1825. Actualmente es definida en esta ley en su artículo número 19 como un proceso que pone a fin a la actuación contravencional. Tiene como características principales la participación de individuos que poseen posiciones contrarias en donde se encuentra en juego la resolución respecto a una situación jurídica,
en donde un tercero interviene en el conflicto y quien formulará puntos de encuentro después de haber escuchado a las partes. Podrá dar fe de los arreglos y compromisos a los que se llegue. Además de ser utilizada como un mecanismo útil por la rama judicial como una alternativa viable para evitar el congestionamiento de la misma, al poder ser realizada en centros de conciliación que pueden o no ser parte del sistema judicial, los que entañen capacidad de conciliar cierto tipo de conflictos, y en donde la presencia de un abogado como representante de las partes no es requerida como requisito para el inicio de la misma. La mediación. Como alternativa para la resolución de conflictos, consiste en la participación de un tercero o externo al conflicto que debe ser neutral. Interviene por consentimiento de las partes y ayuda a llegar a acuerdos que se caracterizan porque se satisfacen las necesidades, expectativas e intereses de forma equitativa, pues se basa en las decisiones de los actores y no del mediador, y ayuda en la reconstrucción y mantenimiento de las relaciones personales. El proceso como tal se caracteriza por no tener costo y ser un proceso flexible, en que los actores pueden dar por terminado en el momento que lo decidan, conveniente, o la negociación, y al ser de carácter privada es ágil y flexible. Tiene además una gama de soluciones solo limitada por los intereses, necesidades y requerimientos de sus actores, pues es considerada democrática, en la que se presentan relaciones de poder horizontales, no jerárquicas, al no estar regulada jurídicamente. Este método se convierte en una herramienta fundamental dentro del trámite de conflictos comunitarios, por cumplir con las necesidades de gratuidad y agilidad. Además, al no estar regulado jurídicamente, sus procesos internos pueden ser llevados de forma menos formal, lo que sirve como un estímulo para su utilización. El arbitraje. Este mecanismo está reglamentado y rige además de personas o grupos de personas a los países integrantes de la Organización de Estados Americanos a partir de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual los actores involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable acuden a un tercero, en este caso denominado tribunal arbitral, dentro de los centros de arbitraje nacionales o internacionales. Este tribunal de arbitramiento, que adquiere la facultad legal de administrar justicia mediante una decisión denominada laudo arbitral, que posee la categoría de fallo judicial, toma una decisión definiendo por leyes los conflictos entre los actores, en donde por lo general una de las partes sale beneficiada y la otra perjudicada. Los tipos de arbitraje se basan en conocimientos y procedimientos o normas necesarias para tomar la determinación, son impuestos por ley y son de derecho, técnico y en equidad. De derecho es el que se funda basado en jurisprudencias y normas legales vigentes. Técnico está fundado en conocimientos técnicos de aspectos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. En equidad se basa su decisión en normas o leyes, sino en una situación y criterios de justicia propios de la persona que sirve como árbitro. Esta ha sido la contextualización del tema de resolución de conflictos. A continuación veremos un video de reflexión.